Siendo disparate, vamos a dar inicio al seminario de Psicología y Filosofía, que es nuestro segundo encuentro. Hicimos uno también el año pasado, donde algunos profesores que estamos trabajando en el curso de estudios filosóficos de la psicología, organizamos unas mesas, ¿no es cierto?, para mostrar lo que algunos investigadores estamos haciendo actualmente en este como ámbito intersticial entre psicología y filosofía. La idea de este año sigue siendo la misma, la idea de mostrar qué es lo que estamos investigando actualmente algunos investigadores en este ámbito, y en especial hemos concentrado las ponencias en torno a un concepto, una noción que nos parece fundamental en este lazo, digamos, posible entre psicología y filosofía, que es la noción de experiencia. Las cuatro mesas, como van a ver, abordan, como ven en el programa, abordan distintos aspectos. Por supuesto, no es una revisión exhaustiva, ¿no es cierto?, de la noción de experiencia, sino que queremos discutir algunos puntos en una especie de diálogo entre psicología y filosofía, y por lo mismo el auditorio en el que estamos hoy día, el auditorio de college, nos ha parecido, igual que el año pasado, un escenario propicio justamente para fomentar interdisciplina entre nosotros. Entonces, igual que el año pasado, además, ¿no es cierto?, va a abrir el seminario nuestro decano de filosofía, Mariano de la Maza. Lo dejo con ustedes. Bueno, muchas gracias. Es para mí un agrado participar en esta inauguración y saludar a todos los presentes, a los estudiantes, profesores, tanto de esta universidad como de otras universidades que tengo entendido también participan en esta mañana fría de invierno, que espero se entibie al calor de la discusión y de la exposición. También quiero expresar mi alegría y contentamiento por el hecho de que este encuentro se realice por segundo año consecutivo. Recuerdo que al inaugurar el encuentro del año pasado hacíamos votos porque ese encuentro no fuera un acontecimiento efímero, pasajero, de un día, sino que se proyectara en el tiempo, y ahora ya podemos constatar que los frutos de ese primer encuentro son duraderos y prometen seguir siendo. Quiero agradecer especialmente a quienes organizaron desde el año pasado y ahora siguen organizando estos encuentros: Andrés Hayek, de Psicología, Vicente García Huidobro, de Filosofía. Ahora se ha agregado también Marcela Rivera, que también estudió Filosofía y hace clases también de Psicología. Les agradezco mucho por su perseverancia, por su interés, por su capacidad de gestión para organizar estos encuentros. Y como decano de la Facultad de Filosofía, se enmarco esta inauguración dentro de un contexto de potenciación del diálogo interdisciplinario de la filosofía con otras disciplinas en varios frentes. Por una parte, me interesa mucho la ética aplicada como una posibilidad de diálogo interdisciplinario con otras escuelas como medicina, ingeniería, agronomía, construcción civil, geografía, en fin, se han ido agregando varias. Pero también el diálogo con la teología, con la física. En estos días tenemos también un encuentro interesante de filósofos y físicos, astrofísicos en particular, y la psicología. Yo creo que sin este diálogo de la filosofía con las otras disciplinas se vuelve la filosofía una actividad cerrada a especialistas que disfrutan mucho, lo pasan muy bien conversando entre sí, publicando en revistas que solo ellos leen, para nosotros, que no soy filósofo, pero con el serio peligro de volverse socialmente y culturalmente irrelevante. Ahora, pensar la relación de la filosofía con la psicología en particular es importante por razones de hecho y por razones de principio. Un hecho, discutible, pero es un hecho, es que ambas disciplinas están reunidas en nuestros colegios y en nuestros liceos bajo el rótulo común de la filosofía. La enseñanza de la filosofía en los colegios de tercer y cuarto año es psicología y filosofía. Así es, eso es un hecho. Por otra parte, la psicología y la filosofía tienen una común referencia al ser humano, tanto en lo que se refiere a sus operaciones mentales como a sus conductas. Por lo mismo, la psicología nació en el seno de la filosofía, ya en Grecia, antes de Cristo,
y como otras ciencias también se emancipó de la filosofía cuando se pudo desarrollar como una ciencia empírica en el siglo XIX. Y no obstante esta comunidad temática y de origen, la relación entre la filosofía y la psicología ha llegado a ser problemática por razones de principio. A fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, ambas se disputaban la pretensión de ser la ciencia fundamental, la ciencia que proporciona los principios de los cuales dependen todos los demás saberes. La psicología, hacia fines del siglo XIX, se proponía aportar los fundamentos epistemológicos de todas las restantes disciplinas, incluyendo la filosofía, puesto que consideraba que es tarea suya, de la psicología, estudiar los procesos cognitivos, procesos de conocimiento, la percepción, la memoria, la imaginación, la conceptualización, el razonamiento, todo ello estudiado de modo empírico, por métodos de la ciencia empírica. En cambio, desde la filosofía, especialmente desde la fenomenología y también desde la lógica, se criticaba radicalmente esa pretensión de la psicología, a la que se calificaba justamente de un psicologismo, en un sentido reduccionista, negativo, y se decía que el psicologismo conduce al relativismo y finalmente al escepticismo, puesto que los conceptos y las leyes ideales que regulan la ciencia como tal, de un modo universal, no pueden basarse en una ciencia particular, de carácter empírico, como es la psicología. Esta disputa entre filosofía y psicología, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, giraba en ese entonces principalmente en torno a la pretensión de ambas de ser ciencia, y no cualquier ciencia, sino la ciencia en el sentido más fundamental, la ciencia de la ciencia. Pero un siglo más tarde, en el tránsito al siglo XXI, a nuestro siglo, la disputa ya no gira en torno a la pretensión de cientificidad y de fundamentación de la ciencia. Es más, se oyen voces tanto en el campo de la psicología como en el campo de la filosofía que toman distancia del ideal de la cientificidad y apuntan a entender ambas disciplinas más bien como formas culturales o como formas de vida, en las que se somete a una revisión radical los conceptos de la verdad y de la subjetividad, así como las prácticas asociadas a estas formas de vida. Comienza a hacerse habitual la referencia a un sujeto finito, escindido o herido, muy distinto de aquel que en la modernidad aseguraba los cimientos de un saber absolutamente cierto. Al mismo tiempo, cada vez es más frecuente escuchar hablar en ambas disciplinas de la verdad como algo que no se reduce a determinados procedimientos metodológicos, algo que no se asegura mediante un método, sino que brota más bien de la experiencia, entendida en un sentido mucho más amplio que el que le asignan las ciencias denominadas empíricas, que también hablan de experiencia en un sentido más estrecho, más limitado. Habrá que ver hacia dónde conducen estas nuevas tendencias y discusiones y hasta qué punto arrojan una luz nueva y esclarecedora sobre la relación entre la filosofía y la psicología. Un paso modesto, sencillo, pero no por ello menos significativo, en esa dirección lo aporta el encuentro que ahora inauguramos y que, como se desprende del programa que ustedes tienen ahí puesto al costado, gira justamente en torno al concepto de la experiencia, un hilo conductor posible de esta relación. Felicito una vez más a los organizadores y les deseo una jornada fructífera. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Solamente quería comentar que desde mediados de los años 90 que conozco a Mariano y siempre ha fomentado el diálogo entre filosofía y ciencias sociales y como ven siguen eso. Vamos a entrar directamente a nuestra primera mesa, que como dice ahí, ¿no es cierto?, involucra a Marcela Rivera y a Vicente García Huidobro, ambos profesores del curso de Fundamentos Filosóficos, entre otras cosas. No sé quién va a hablar primero. El tema común de la mesa, como dice el título, ¿cierto?, tiene que ver con la relación entre experiencia y escritura. Y para ello, en realidad van a presentar dos cosas distintas, no están coordinados ellos, son diferentes temas, ¿cierto? Pero la idea es que después podamos conversar más allá de cada una de las ponencias en particular, a partir de ellas, sobre experiencia y escritura. Las dejo con...
¿Se escucha ahí? No. ¿Y ahí? ¿No? ¿No? Sí, no. Ahí un poco más. Mueve la mano. Bueno, buenos días. Agradecerles a todos la participación en este segundo encuentro de Psicología y Filosofía que tiene este equipo del curso de Fundamentos Filosóficos. En el texto que yo les voy a presentar, trabajo con la noción de experiencia, ¿no? Y el problema de la escritura en los ensayos de Michel de Montaigne. Michel de Montaigne es un filósofo inusitado del siglo XVI. No sé si algunos conocerán su trabajo, pero en estos ensayos de Montaigne podemos explorar una configuración de la subjetividad que no responde o que se introduce una disonancia respecto al lugar muy fundamental de referencia que es Descartes en el marco de la elaboración de la subjetividad moderna. Mariano Lamazza recién decía, ¿no?, que en el siglo XXI empiezan a irrumpir formas de comprensión de la subjetividad en términos de su condición finita, fisurada, desgarrada, más fragmentaria. Pero los ensayos de Montaigne, como les decía, ya en el siglo XVI nos permiten pensar una problemática, ¿no?, de la subjetividad que tendría sus rasgos y que por lo tanto constituye un lugar de recuperación, ¿no?, de esta tradición moderna que es mucho más compleja, ¿no?, que esa figura monolítica que a veces se instala con medicaciones físicas de Descartes. Entonces el texto se llama Los ensayos del yo, autografía y autorretrato de Michel de Montaigne. Si como constata Víctor Estoiquita en su libro La invención del cuadro, cito, el llamado autorretrato, es decir, el subgénero del retrato que en el sitio del otro representa el yo, fue una invención tardía, se necesita una invención que despuntó entreverada a los albores de la época moderna. Será preciso que abusemos del oído ante el mínimo relato que Michel de Montaigne nos provee de un fortuito encuentro entre él y cierto ejemplar de la que era entonces floreciente técnica de producción del yo como imagen. La ocasión en que sus ojos escrutaron la mirada del retrato confeccionado por René de Anjou, rey de Sicilia que resolvió convertirse acaso un siglo antes en pintor de su propia figura, estaría presuntamente fechada en 1559, 12 años antes del inicio de la redacción de los ensayos. Ese retrato que Montaigne ofrendara al monarca Francisco II durante una visita de la corte a Lorena constituye para él un don del pensamiento. Este tropieza allí con algo que lo fuerza a pensar, permiten barruntarle los signos de interrogación que secundan la ocasión del suceso. Cito los ensayos. Y un día en Bar-le-Duc, que le presentaron al rey Francisco II, para honrar la memoria del rey René de Sicilia, un retrato que había hecho de sí mismo. ¿Por qué no es tan bien lícito para cualquiera pintarse con la pluma como él se pintaba con el lápiz? Con el extremo de su pluma empapada en tinta, Montaigne recurre al artificio del cuadro, al arte del yo en pintura, a fin de refrendar su propia tentativa autográfica, esa afición nueva y extraordinaria de llevar al papel los trazos de un yo en acecho de sí mismo. Cito los ensayos. Yo que me espío desde más cerca, que tengo los ojos infinitamente fijos en mí mismo. Hace muchos años que mis pensamientos no tienen otro objeto que yo mismo, que no me examino y estudio sino a mí mismo. Sin duda habrá que esclarecer a partir de qué correspondencias Montaigne ama este vínculo analógico entre el arte de escribir y el arte de pintar el yo, disponiendo a cada uno en el umbral del oro. Esta no será, como es sabido, la única vez que en el curso de los ensayos los bordes del retrato y la escritura de sí se encuentran enlazados. De tanto en tanto, en el trayecto de este libro inusitado, el relevo entre uno y otro modo de autopresentación vendrá a indicar el límite que separa la representación pictórica de la práctica textual, al punto de lo que se va fraguando en cada deslizamiento entre lo figurativo y lo escrito, parece, dada esta sutil persistencia, difícilmente comprensible si se lo pretende reducir a un simple valor metafórico del discurso. Así, apenas sumergidos en la obra de Montaigne, el aviso al lector
esa carta del autor dirigida al fortuito destinatario de sus escritos, dispuesta por él en 1580 en el umbral de la primera edición de los 2 primeros libros de los ensayos, nos sitúa sin retardo en el vórtice de esta citación entre ver y leer, entre texto e imagen, como si el trabajo escritural que marcan estas líneas liminares se tornase de algún modo indiscernible de una cierta visualidad, como si un deseo de figura asediase la trama de los signos que pretenden registrar al yo en la tarea de escudriñarse a sí mismo. Una cita fragmentaria de este texto umbral, que debido a su emplazamiento a la vez su contexto y límite, fue escrito poco antes de la partida de Montaigne a su periplo por Europa, entre el cierre provisional de la redacción de los 2 primeros libros y el tercer libro que vendrá en 1588, junto a todas las adiciones y añadidos intercalados en los márgenes, y en el que, como indica Louis Marin, en su ensayo dedicado al problema de la figurabilidad del yo, en los ensayos de Montaigne, parece que, comillas, la costura, para emplear un término del propio Montaigne, de la escritura y de la pintura, no se dejase discernir, o más bien, como si el trabajo de escritura de sí consistiese en no darla ya ni a leer ni a ver. Una cita de este texto umbral, les decía, nos permitirá apreciar cómo el autor de los ensayos reclama al lector, al mismo tiempo, una mirada y una lectura, obligando a fluctuar siempre la escritura y por ella, entre el autorretrato y la autografía, la pintura y el libro. Cito el aviso al lector. Lector, este es un libro de buena fe. Quiero que me vean en mi manera de ser, simple, natural y común, sin contención ni artificio, porque me pinto a mí mismo. Mis defectos se leerán al natural, mis imperfecciones y mi forma genuina, en la medida en que la reverencia pública me lo ha permitido. De haber estado entre aquellas naciones que, según dicen, todavía viven bajo la dulce libertad de las primeras leyes de la naturaleza, te aseguro que me hubiera gustado mucho pintarme del todo entero y desnudo. Así, lector, soy yo mismo la materia de mi libro. No es razonable que emplees tu tiempo en un asunto tan frívolo y tan malo. Adiós. Abocado a releer el aviso al lector ofrecido por Montaigne en el acceso a su libro, Louis Marin sugiere que este texto contendría in nuce una singular reflexión sobre la representación de sí. En él, lo que estaría primariamente lisa es el modo en que se configura dicha relación del yo consigo mismo. Así pues, a través del movimiento mismo de su inserción, en el intercambio ritmado entre el retrato y el libro, entre la forma y la materia, pero sobre todo en la doble relación que ahí se establece entre je y moi, este matiz que en idioma francés permite distinguir 2 formas del yo, el yo deístico y el yo pronominal. Estos trazos liminares pondrían de manifiesto, contra el supuesto de la transparencia que comandaría la representación del yo, una irreductible opacidad alojada en el corazón mismo de la identificación de los sujetos, entiéndase sujeto de la enunciación, como ego. En efecto, este yo que dice pintarse a sí mismo, deja entrever al mismo tiempo que no puede articular dicho sí mismo, la figura singular de un yo único e irreemplazable, más que bajo la forma del libro. A su retorno a Italia, en el ensayo del arrepentimiento, perteneciente al libro tercero de los ensayos, cito esta tercera prolongación del resto de las partes de mi pintura, Montaigne expresará con toda claridad la manera en que este yo se descubre íntegramente en la obra y como obra. Sí, mi libro y yo marchamos acordes y al mismo paso. En otros casos puede elogiarse y censurarse la obra aparte del obrero. Aquí no. Quien toca uno, toca el otro. Esto significa que el yo que sale al encuentro de sí para reconocerse no lo hace a la manera de quien ya se conoce y se recupera la anamnesia de sí, recreando la conciencia plena de su imagen, sino como uno que explora, que reconoce los linderos de un territorio desconocido, haciendo del soporte textual el lugar mismo donde él se experimenta como yo. Desde entonces, no se trata simplemente de identificar el yo, mi yo, plasmándolo en la obra bajo la premisa de la transparencia mimética, como si se pusiese en juego la verdad de un retrato perfectamente semejante, sino de identificarse como yo, esto es, constituir al sujeto en un yo uno, un yo singular que emerge tan solo en virtud de las virtualidades de la relación así que trabajan en la obra.
y que tiene lugar únicamente en el espacio que el libro hace posible. Esa mía que yo pinto. Luego, en razón de esta A que pone al yo por delante de mí mismo, el yo que se pinta no permanece cerrado sobre sí. En el movimiento de su ser así, en la fisura que esta A introduce entre yo y yo, entre je y moi, se vuelve otro, mas tornándose otro, desposeyendo desde su presencia ofrecida en la superficie de la obra, es como puede reconocerse como singularidad. Marín, reflexionando sobre esta doble dimensión opaca y transparente de la representación de sí que la estrategia de la escritura de Montaigne llama comparecencia, insta a pensar que el perigordino transpone la antigua ilusión délfica del conócete a ti mismo, pero para modularla en el despunte de la modernidad, al compás de una inusitada relación entre yo y experiencia, mentando, al paso de esta inédita expansión, el reconocimiento de sí como exploración o ensayo. Cito: de un lado, una anamnesis de sí por el yo para definir sí mismo, donde se reconoce el motivo platónico de la reminiscencia de una memoria trascendente de sí, de una idea trascendente del yo olvidado y por recordar mediante las eses del notice autor, del conocer a ti mismo. El otro, una exploración de ese lugar ignoto de sí para convertirlo en yo por el gesto, por la travesía misma que consiste en ensayarlo, en explorarlo. Fin de cita. La escritura de Montaigne nos sitúa, pues, ante la pluma en movimiento de un yo que se ensaya, esto es, de un yo que se expone así en el acto mismo de reconocerse, descubriéndose en esta pesquisa irreductiblemente atado a su propio extrarrimo. Cito los ensayos. Es una empresa espinosa y más de lo que parece seguir una andadura tan errante como la de nuestro espíritu, penetrar las profundidades opacas de sus íntimos repliegues, distinguir y fijar tantos aires menudos de sus aspiraciones. Fin de cita. La figura en forma de yo que emerge en el proctatus, en el pro, la salida de sí, ¿no?, de los ensayos, según los términos usados por Guimarães, no puede entonces conformarse en modo alguno al modelo de un ego ya constituido, colmado en la evidencia de sí, puesto que así ocurriera si el yo fuese pleno y realizado, si estuviese asentado en su firme posición de sujeto, entiéndase sujeto puesto a sí mismo, desde sí mismo en el fundamento de sí, conforme a la consistencia y sustancia exigida por el sujeto metafísico, no tendría que ponerse a prueba cada instante. Cito los ensayos: si mi alma pudiera ser yo no me ensayaría, me mantendría firme, pero está siempre aprendiendo y poniéndose a prueba. Tratándose por ende de un yo que se indecide, que se ensaya cada vez sin poder fijarse en parte alguna, dando saber únicamente a partir de lo que en cada caso lo constituye, cabe plantear, como lo hace Silvio Matón, comillas, que el sujeto del ensayo destituye la noción misma de sujeto. Fin de cita. La existencia singular descrita por Montaigne no posee jamás la solidez de una entidad preconstituida a la que cabría remitir los avatares de la experiencia, como si se tratasen de accidentes que se predican de una sustancia. Esta comprensión del yo como sustrato o sustancia que subyace a sus manifestaciones sería el fruto de una afirmación dogmática sobre algo no manifiesto. El yo escéptico, que es el que promulga Montaigne, en cambio, se vaporiza o disemina en los fenómenos a los que está referido. Tampoco alcanza con el tiempo un espesor ontológico ganado a partir de la acumulación sucesiva de un saber de sí, razón por la que difícilmente podría considerarse a los ensayos como autobiografía, en el entendido de que la firma autobiográfica suele asociarse al compromiso de ofrecer una vida en su perfil acabado. En cambio, el ejercicio autográfico comporta estructuralmente un carácter inconcluso, interrumpido tan solo por el asalto impredecible de la muerte. Cito: ¿quién no ve que tomado una ruta por la cual, sin entrega y sin esfuerzo, marcharé mientras quede en tinta y papel en el mundo? La mano del ensayista, que sabe que su detención es meramente fortuita, firma siempre en el presente de un yo que cada vez se le escapa. Escribe Aurelius Terminis: los ensayos no son ni autobiografía ni diario, no tienen como base ningún plan artificioso ni siguen tampoco un orden cronológico, siguen el azar. El yo de Montaigne, como explica Pablo Yersun en La letra volada, no puede desprenderse nunca de su estatuto occidental, dado que el accidente, lo incidental, constituye la materia misma de la que está hecho. Cito el libro de Yersun.
Habría que decir que el accidente cobra en Montaigne toda su envergadura, en la medida misma en que se emancipa de su encuadre metafísico, que la experiencia como referente último de todo discurso, pasión y parecer, el accidente hace una muy distinta figura a la que enseña como mero adlátero de las cosas rotundas. Es su mismísimo elemento y su compás, y es por idéntica razón la provocación más aguda a que puede ser sometido el yo. Podría decirse entonces que si aquello que la tradición metafísica llamado sujeto ha sido concebido como el soporte sustancial supuesto en la predicación de atributos y cualidades, el yo que se ensaya en contraparte arriesga en su escritura la inscripción únicamente incidental de meros predicados en soporte. O bien, dicho de otra manera, el sujeto del firmante del ensayo, su soporte y su sustancia, no es otro que el fondo sin fondo de la propia superficie del texto, único lugar donde asoman unas junto a las otras las trazas eventuales de un sí mismo. Cito nuevamente a Yersun. La cualidad fragmentada, entrecortada, digresiva, casi despistada del ensayo de Montaigne acusa la constitución astillada y fortuita del yo, y la escritura no es el hilván que une las trizas y momentos, sino la operación en que estos reverberan multiplicadamente, marcando la endeble existencia del yo en cada presente. La escritura del yo está hecha por consiguiente para soportar, a modo de subjectus, el arribo de un yo que requiere de ese cuerpo suplementario para salir al encuentro de sí mismo, puesto que no está sostenido en ninguna otra esencia, nada subsistente que no sea la existencia fugitiva de su paso. Escribir es por una alienación consentida, nos dice Starobinsky, constituir el cuerpo segundo por el cual uno se aparece a sí mismo. Oyarzún, agudizando el problema de la mímesis contradictoria que acusa este yo que se presenta únicamente en el espacio, en el espaciamiento provisto por el texto, señala: la escritura es el cuerpo verídico del yo, pero de un yo que no es nada al margen de ese cuerpo. Así pues, la tentativa autográfica de Montaigne responde en cierto modo al conato de captura de un yo que en su condición de existente permanece indefectiblemente atado a lo que se extravía y se pierde. Más allí donde la rancia del yo turba y desconcierta la ontología sustancial que quisiera aprender su ser, la operación escritural de los ensayos, lejos de intentar apresar el objeto del que trata, procura pintar su paso, fijar al yo únicamente en la privacidad del instante en el que adviene a sí mismo. Voy terminando. Por este motivo, dirá Montaigne, dicho acto es siempre un acto impuro, fragmentario e inconcluso, recomenzado una y otra vez por la mano del que escribe, debe llevar consigo la impronta de una casa sin presa. Cito los ensayos. Al cabo, ni nuestro ser ni el de los objetos posee ninguna existencia constante. Nosotros y nuestro juicio y todas las cosas mortales fluimos y rodamos incesantemente. No tenemos comunicación alguna con el ser, pues toda naturaleza humana se halla en medio del nacer y el morir, y no ofrece de sí misma más que una oscura apariencia y sombra y una incierta y débil opinión. Y si por fortuna fijas tu pensamiento en querer atrapar su ser, será ni más ni menos como si alguien quisiera empuñar el agua, porque cuanto más apriete y oprima aquello que por naturaleza se derrama por todas partes, tanto más perderá lo que pretendía coger y empuñar. Por tanto, siendo así que todas las cosas están supeditadas a pasar de cambio en cambio, la razón que busque una subsistencia real resultará burlada al no poder aprender nada que sea subsistente y duradero, ya que todo o llega a ser, y aún no es del todo, empieza a morir antes de haber nacido. Es decir, todo gira pues en estos ensayos del yo en torno a la mano abierta, al tránsito, al paso de aquel que empuña la pluma para pintarse a sí mismo en el trance de existir. Voy a abordar también el tema de la experiencia, la subjetividad y la escritura desde un ámbito específico, que es el ámbito de la práctica clínica,
en la psicoterapia. Para eso lo que pienso hacer es abordar directamente una viñeta, comentarla. No sé en verdad cómo va a funcionar, porque esto yo lo suelo hacer con un grupo más pequeño, hablando un diálogo. No sé si en este contexto vaya a funcionar o no. Y también la viñeta que escogí, la escogí más o menos al azar. Entonces, pero bueno, yo creo que es bueno porque ahí sirve como ver en la práctica misma, en este caso la psicología clínica, cómo se juegan estos temas. Antes eso sí me gustaría hacer una contextualización histórica muy breve que nos sitúe con respecto al tema que voy a abordar, y que es el tema de cuál es el objeto de la práctica terapéutica. Las distintas orientaciones psicoterapéuticas, las humanistas, las orientaciones sistémicas, todas ellas provienen del psicoanálisis. El psicoanálisis podríamos decir que es la principal fuente de la cual provienen las distintas orientaciones psicoterapéuticas contemporáneas. Y esto es un problema que se da desde la misma época de Freud, que es cuál es el objeto del psicoanálisis. ¿El objeto del psicoanálisis es algo psíquico? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es la posición de Freud al respecto? La posición de Freud al respecto es sobre psicoterapia y la histeria. Él llega y dice: el psicoanálisis ha dado en su práctica y en su teoría como un objeto particular, un objeto de pensamiento que nunca ha sido pensado hasta la actualidad. Y este objeto de pensamiento dice que no es algo susceptible de ser objetivado, por lo cual todas las prácticas propias de la psiquiatría, las prácticas de diagnóstico, él dice que no son apropiadas para abordar este objeto de pensamiento, que no sería algo objetivo. Y al mismo tiempo dice que este objeto de pensamiento tampoco es algo psíquico en el sentido de lo cual nosotros podamos hacer mediante la introspección. Es por eso que él trata de desarrollar una metapsicología, es decir, una aproximación a lo que hasta entonces ha sido el tema de la psicología, en el cual antes de hacer un abordaje directo de ese tema, ve cuáles son las condiciones de configuración de ese objeto. Este es un problema en Freud que queda pendiente, pero aquí vale la pena ver el devenir histórico de este problema, y que es muy sencillo. En los años 20, luego de que después de la Primera Guerra Mundial el psicoanálisis se hiciese mundialmente famoso, a Freud se le detecta un cáncer y se ve que, bueno, que Freud va a morir. Entonces empieza a cundir el pánico que va a suceder con el psicoanálisis una vez que Freud muera. Y habían dos grupos, un grupo en Viena y un grupo en Berlín. El grupo de Viena, en el que estaba Freud, era la posición de que el psicoanálisis, si bien tenía que tener un diálogo con la psicología, si bien tenía que tener un diálogo con la psiquiatría, no podía ser reducido a ambas disciplinas, sino que tenía que tener un lugar autónomo, un diálogo con la cultura, un diálogo con el arte, el diálogo con la pedagogía, el diálogo con la política, y que respondía precisamente que el objeto del psicoanálisis no era algo psicológico, no era el mismo objeto tanto de la psiquiatría como de la psicología. Después ganó en verdad la postura de Berlín. Freud ya vio el psicoanálisis indexado dentro de la psiquiatría, lo que se conoce como psiquiatría psicodinámica. Esto fundamentalmente en los países anglosajones y también en Alemania. En Alemania el psicoanálisis pasa a ser un anexo del ámbito de la psicología profunda. Entonces Freud, ya en la época de su muerte, ve que el psicoanálisis fue reducido a la psiquiatría, a la psicología. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahí el psicoanálisis permanece, bueno, una parte hasta el día de hoy, pero en los años 50 hay un movimiento general en los distintos países de Europa, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, también en América Latina, lo que se conoce como la antipsiquiatría. Y se realiza una crítica general a la psiquiatría, y dadas las complicidades que el psicoanálisis tuvo con la psiquiatría, esta crítica se hace también extensiva al psicoanálisis mismo. Y entonces las nuevas orientaciones psicoterapéuticas, los humanistas, los sistémicos, provienen de la antipsiquiatría. Y en la medida en que el psicoanálisis queda reducido a una parte de la psiquiatría, hacen una crítica al psicoanálisis y se definen en oposición. Y ahí es cuando se desmembrena, como se pierde este tronco común,
porque lo que ellos estaban criticando son las desviaciones que tenía en la práctica terapéutica, originadas precisamente por el contexto en el cual el psicoanálisis quedó situado. Ellos se sitúan al margen del psicoanálisis, se forma movimiento humanista, se forma un movimiento sistémico, y esta crítica también tuvo lugar al interior del psicoanálisis, donde tenía que tener lugar en el único sitio en el cual el psicoanálisis quedó situado más o menos donde Freud lo pensaba que tenía que quedar situado, en la época de los años 20 ahí en Viena, que fue París, Francia, donde el psicoanálisis está en diálogo con el arte, piensa en el surrealismo, con el marxismo, etcétera, etcétera, y ese es el contexto en el cual surge la renovación, en la vuelta a Freud, que es la que propone Lacan. ¿Qué es lo que propone Lacan? ¿O qué es lo que plantea Lacan? Bueno, plantea una crítica a la psiquiatrización y a la psicologización del psicoanálisis. Y él dice, mira, este tema del objeto, ¿cuál es el objeto del psicoanálisis? No es algo psíquico, sino que sería el lenguaje. Esta cita de Lacan, el discurso de Roma, en 1953, el año que él da inicio como formalmente su enseñanza, dice: ya se dé por agente de curación, de formación o de sondeo, el psicoanálisis no tiene sino un medio, la palabra del paciente, la evidencia del hecho, una excusa que se le desatiende. Llegamos al tema del lenguaje. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Lacan? La única forma para poder retomar el problema freudiano, en su vertiente más genuina, es volver a plantear la problemática que él estaba planteando a partir de los nuevos recursos de las ciencias sociales, de la filosofía. Y hay dos influencias fundamentales en su aproximación al lenguaje. Por un lado, la influencia del estructuralismo lingüístico y antropológico, que el principal tema aquí son cuáles son las leyes formales que articulan el lenguaje. Entonces, sirviéndose de un texto de Jacob sobre la fascia, la metáfora y la metonimia, Lacan se sirve de estos dos para replantear el tema de la condensación y el desplazamiento en Freud. Y esa es toda una línea. ¿Y qué es lo que sucede? Que se usó mucho la estructuralista para hacer crítica literaria, entonces en verdad hay mucho a disposición como para abordar un discurso y analizarlo desde esta perspectiva. La otra línea es la que proviene de la crítica fenomenológica a la subjetividad. Lacan dice que su principal aporte al psicoanálisis es la crítica a la idea tradicional del sujeto y el planteamiento de una nueva noción de subjetividad. Jacques Miller, Clifford Jacobson, Ruinesco, todos señalan, bueno, esta crítica proviene fundamentalmente de la crítica planteada en el contexto de la fenomenología, y que el tema aquí fundamental es el tema del descentramiento del sujeto en el discurso, a diferencia de Sartre, que en la época hablaba del descentramiento del sujeto en un campo de conciencia prepersonal. Acá dice, no, esto se da en el discurso, y aquí el tema fundamental, antes que los procesos formales que articulan el lenguaje, es más bien el lugar de aquel que habla, es decir, cómo aparece la persona que habla en lo que dice. Y aquí hay una distinción fundamental, que es la distinción entre el enunciado y la enunciación. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es cómo lo digo, el modo en que lo digo. Entonces, ¿qué es lo que llama Lacan? Lacan llama a no quedarse con lo que dice la persona, sino que el modo en que lo dice. Y que ese es el principal índice que uno tiene que ir viendo, ir captando. ¿Qué es lo que a mí me interesa ver? A partir del contexto histórico que les señalé, nuestra disciplina en la actualidad, que no consiste en otra cosa que en conversar, se sitúa fundamentalmente en el área de la psicología, de la psiquiatría, en el cual se promueven ciertos modos de decir, ciertos modos de hablar sobre uno mismo, ciertos modos de hablar sobre lo que a uno le pasa, que en grandes términos son fundamentalmente la subjetivación psicológica o la objetivación de sí mismo. Hay también otros modos también de hablar de sí mismo. Entonces, a partir de eso, teniendo eso en mente, lo que les voy a proponer es que veamos una viñeta y veamos ahí cómo opera. No sé cuánto vamos a poder ver, no sé si es que va a funcionar, pero podemos hacer el intento. Ya, se alcanza a leer más o menos nomás. Acá yo creo que se lee mejor porque hay menos luz. Contexto general de la entrevista.
la entrevista a la viñeta se da en el contexto de una consulta en un centro privado de atención psicológica orientado a una población de clase media. En la primera sesión de la paciente, la terapeuta que la entrevista es una psicóloga recién egresada. Ya escuchemos esto, pero tratemos de ver no tanto lo que dice, sino el cómo lo dice. Para eso incluso sería bueno que ustedes se olviden un poco de que esto es una conversación entre un psicólogo y una paciente, piensen como una conversación común y corriente. Y vayamos viendo qué es lo que sucede. Terapeuta Abrel, cuéntame qué te trae por acá. Una pregunta completamente abierta. De alguna manera se hace cargo del contexto especial en el cual se sitúa esta conversación, pero ya abre. Es decir, cuando alguien le pregunta algo así, podría responder cualquier cosa. Una buena pregunta. Podría decir, mira, mi hija quiere estudiar psicología y yo quería conocer a un psicólogo para preguntarle si es que es buena o no buena la carrera. Cualquier cosa podría decir. O podría decir, mira, en verdad me está sucediendo esto y esto otro. O mira, vi por afuera y salí al consultorio, dije, nunca he visto un psicólogo, me gustaría conversar con él. Es una pregunta que es completamente abierta. Es decir, que no invita al otro a hablar de un cierto modo o de otro, sino que en verdad que la persona queda en completa libertad respecto a cómo va a hablar de lo que va a hablar. El problema es, que lo que vamos a ver aquí, es que en nuestra cultura, piensen qué es lo que sucede cuando alguien tiene un problema. Generalmente lo que sucede es que llega y lo habla con un amigo, o se acerca un familiar y habla con él. Algo sigue sucediendo y no ha sabido qué hacer con este problema, y ahí decide ir donde un psicólogo. En el momento mismo que la persona decide ir donde un psicólogo, esa situación que está viviendo ya se va a configurar de una cierta forma, que seguramente va a ser, porque ¿qué es lo que la persona está haciendo? Es apelar a la ciencia para poder encontrar una ayuda para vérsela como una situación de dificultad en su vida. Entonces seguramente se la va a presentar originalmente como una situación susceptible de ser abordada de ese modo. Veamos qué es lo que dice ella. ¿Ah? Ya. Ahí. No sé si ayuda mucho más. Ahí. Ya. Cuéntame qué te trae por acá. Bueno, no sé. Yo creo que me trae el hecho de que, no sé, la punta del iceberg de esto es mi sensación de culpa constante en mi vida. Pero para atrás está toda una historia familiar que me ha costado desenredar y asimilar. Porque tiene como muchos rasgos de, para mí, de normalidad. Como, no es como los casos que no sé, mi papá me pega, mi mamá, a mí siempre me han dado todo el apoyo, y está en ello. O sea, yo soy su eje prácticamente. Soy hija única, mis viejos son mucho mayores, mi papá tiene 75, mi mamá 72, mi papá tiene 3 hijos más, antes que yo. Entonces, ¿cómo identificar? No es tan evidente. Identificar mi rabia con ellos. Entonces, eso también genera sensación de culpa. Y es un asunto que tenía dando vueltas hace mucho rato desde que fui la primera vez a un psicólogo. Esta es mi segunda vez, que fue en la universidad a raíz de sobrecargas que tomaba en mi vida. Típico que el psicólogo de la universidad es como para guiarte en lo académico, y dije, y a partir de, no sé, rasgos que identificó en mí en lo académico, vimos que se decantaba, obviamente que es lo familiar, pero la terapia no da como para profundizar hacia ese lado. Y desde esa época, yo trato todo el tiempo de ver como si tiene una explicación desde ahí, pero es peludo, no sé, tener claro como cuál es el escenario en la casa, como, ya, esto es lo que tengo, esto es lo que me tocó vivir, y sigo nomás. Porque todo el rato vuelve y me afecta, ¿cachai? Yo creo que vengo más para eso, como tratar de encontrar algún elemento, alguna herramienta, que después de 2 años de haberlo descubierto, de qué forma simplemente aceptar, como la familia que tenía y tus circunstancias, que pueden ser muy distintas a las de otros, y seguir nomás, y que no me siga apareciendo por factores externos. Ya veamos este primer párrafo. Generalmente la mejor forma de ver esto es que yo lleve y le empiezo a preguntar qué les parece, qué opinión tienen, qué les llama la atención, pero en este contexto no lo podemos hacer así.
Entonces, yo ayer llegué y empecé a poner aquí a pintarrajear con colores, como los modos predominantes donde pareciera que ella habla sobre lo que ella está diciendo. ¿Cuál es el tema aquí? Que nosotros tenemos que darle espacio, tenemos que abrirle la puerta a aquellos modos que permitan abrir la situación original que ella está viviendo. Ese es el desafío que uno tiene. Entonces, vamos viendo aquí. Bueno, cuéntame qué te trae por acá. Bueno, no sé. Yo creo que me trae el hecho de que, no sé, la punta del iceberg de esto, y hay un modo en el cual ella está hablando de lo que le pasa como una cosa que está aquí, donde hay una punta del iceberg. Es decir, como un contenido objetivo que tiene parte, extra parte, y la punta del iceberg, pero también algo bien coloquial. Es mi sensación de culpa. Sensación de culpa es como típico, como noción psicológica, así como que gira en la sociedad. Podría decir ella también, es mi inseguridad. Es mi dependencia. Es decir, por un lado tenemos una objetivación y por un lado tenemos una suerte de objetivación subjetiva, es una subjetivación constante en mi vida. Pero atrás está toda una historia familiar de que me ha costado desenredar y asimilar. Es decir, ella habla sobre su historia como algo que tiene aquí al frente y tanto así que se puede desenredar. Y asimilar es como psicológico, ¿cierto? Es como que yo llego, tengo parte, extra parte, problema, y después llego y lo asimilo, como si fuese un proceso psicológico. Porque tiene muchos rasgos, es raro esos rasgos. Hay un rasgo en la que ya me llama la atención aquí. Es raro que uno hable sobre uno mismo, así como sobre la historia de uno, y diga como que, no, mi historia tiene muchos rasgos de X. ¿No les parece que es como científico, es como raro, cierto? No, mi historia tiene muchos rasgos de soledad. No, tiene muchos rasgos ¿de qué podría ser? De lo que sea. Esto ya da cuenta del modo en que está hablando ella. Y que obviamente ella está respondiendo a lo que se espera de cómo uno habla frente a un psicólogo. Pero está hablando de sí como alguien que su historia tiene muchos rasgos tiene como muchos rasgos y ahí como que cacha que hay algo objetivo y entonces lo subjetiva. Para mí, tiene muchos rasgos para mí, de normalidad. Ahí se pone a sí misma frente a un criterio. No es como los casos que, no sé, ahí hay una objetivación completa. Es decir, yo aquí no soy un caso como los casos que habitualmente seguramente vienen al psicólogo, que consisten en que alguien ha sufrido mucho porque tal y tal cosa. Sin ya hablar de sí como un caso. Eso solamente se puede suceder frente al psicólogo, frente al psiquiatra o frente al doctor. Con su familia, nos hablan de ustedes así como un caso. No es como los casos que, no sé, mi papá me pega, mi mamá, a mí siempre me han dado todo el apoyo. Y está en ello. O sea, ahí hay algo. Ahí estoy aquí viendo como si uno fuese como una placa de calor de puntos donde quema más. Ahí había la impresión de que hay algo distinto. Y hasta el momento, lo que está diciendo es como un collage de distintos modos de hablar sobre una situación. Tema de la familia, uno subjetivándola, pero como una cosa psicológica entonces, otra objetivándola. Aquí hay algo más conectado. Pero sigamos. Yo soy su hija prácticamente. Soy hija única, mis viejos son mucho mayores, mi papá tiene 75, mi mamá 72, mi papá tiene 3 hijos más, entonces, antes que yo era. Entonces, ¿cómo identificar? Esa palabra es muy objetiva. Es decir, hablar de sí mismo, cómo identificar, esa está como asociada, cómo identificar cuáles son los rasgos, cómo identificar. No está identificando, bien, identificar mi rabia con él. Objetivación, subjetivación. Entonces eso también generaba sensación de culpa. Todavía no sabemos nada. Si sabemos que ella lo asocia como con lo que sensación de culpa, y ella está hablando de lo que le pasa como una cosa. Y es un asunto que tenía un asunto, no es que ella viva en esto. Ella está hablando de sí como un asunto, como una cosa.
que tenía dando vueltas hace mucho rato, desde que la fui la primera vez al psicólogo. Esta es mi segunda vez, que fue en la universidad a raíz de sobrecargas que tomaba en mi vida. A raíz de sobrecargas que tomaba en mi vida, es muy buena. Es muy bueno, porque un problema mecánico, así como. Típico del psicólogo de la universidad es como para guiarte en lo académico. Y dije, a partir de, no sé, rasgos que identificó en mí. Esto no fue en el contexto de la psicología, esto es como ponerse paranoico, que alguien identifica rasgos en uno. Y ella misma se está preguntando, chuta, ¿no? En verdad no sé identificar bien cuáles son los rasgos, qué es lo que habrá está sucediendo. Pero hablando de sí así. A partir de rasgos que identificó en lo académico, vimos que se decantaba. Como hablar intelectualmente de sí mismo. Obvio que es lo familiar, pero la terapia no da como para profundizar ese lado. Y desde esa época yo trato todo el tiempo de ver como si tiene una explicación desde ahí. Muy objetivo hablar de explicación, pero es peludo, no sé, tener claro como cuál es mi escenario en la casa. Como ya esto es lo que tengo, esto es lo que me tocó vivir. Eso toca un poco más. Y sigo nomás, porque todo el rato vuelve y me afecta, ¿cachai? Yo creo que vengo para acá para eso, como tratar de encontrar algún elemento, alguna herramienta. Ahí ya es donde ya está muy claro. Así como uno llega y lleva el auto al taller mecánico, ella está buscando aquí alguna herramienta. Esto es muy típico, la gente lo tiene muy metido en la cabeza, como, no, vengo acá para ver si que me puede dar una herramienta para trabajar con mi inseguridad. Entonces la inseguridad es algo que uno tiene, y que está aquí, y que entonces sí que hay herramientas como para poder trabajar sobre ella. Nadie hablaría así en una buena conversación con algún conocido, ya después de 2 años de haber descubierto de qué forma simplemente aceptar como la familia que tenía y tus circunstancias, que pueden ser muy distintas a las de otros, y seguir nomás, y que no me siga apareciendo por factores externos. Esto es como una cosa entonces que de repente me puede aparecer por otro lado. Y así uno ve este párrafo, aquí hay 2 contenidos que aparecen. Está el contenido familiar y está el contenido de que, bueno, que supeditado a este contenido el tema de que ella ya fue anteriormente un psicólogo. Y los modos de hablar son fundamentalmente modos objetivos, en los cuales uno habla de sí como ante el médico, que es el modo de hablar fundamentalmente propiciado dentro del contexto de la psiquiatría. Y el otro modo es este modo psicológico, la sensación de culpa, de mi rabia, que me afecta. Pero todavía nosotros no tenemos idea en verdad cuál es la situación que está viviendo. Es decir, estos modos de hablar sobre sí ocultan, obturan la apertura de la situación en la cual trae a la persona por acá. El tema aquí es en qué medida las intervenciones del terapeuta propician que se abra eso en lugar de que se continúe objetivándose a sí mismo o subjetivándose. Veamos la pregunta que hace el terapeuta. En esta terapia que tú hiciste en la universidad abordaste como los temas académicos entonces. ¿Qué les parece esa pregunta? ¿Qué les parece esa pregunta? Claro, es decir, de los contenidos, tomó el contenido que en verdad es más secundario, ¿cierto? Es decir, aquí algo parece con la familia, llama la atención. Los papás son bastante mayores que ella, hay algo ahí que ella le está sucediendo, no tenemos claro, y como supitado eso aparece este otro contenido, la pregunta se queda con ese contenido, ¿cierto? El segundo contenido. Porque siento que se fue por las ramas, está el problema de que se siente como culpable y además, no sé, los problemas que tiene la familia y se va a ver algo académico que puede haber pasado, no sé, ahí cuánto tiempo atrás, pero que sí le afecta el tema de la culpa. A mí se fue como la rama del asunto. Sí. Ella llegó, seguramente empieza a hablar de esto, se empieza a quemar un poco y se empieza a hartar un poco, y el terapeuta, en lugar de volver, llega y se queda con el segundo contenido. Es raro, a mí también me llama la atención como, ¿apito de qué le pregunta eso? Uno podría simplemente registrar, vino al psicólogo y seguir nomás. Ya, eso a nivel de contenido, es decir, a nivel de contenido, de lo dicho,
El enunciado, el terapeuta se queda con uno que es más secundario. En el modo, ¿qué les parece respecto al modo de la pregunta? La enunciación. Es una pregunta que cierra el tema. Es como, no le da la posibilidad de que se desarrolle el tema, sino que es una pregunta directiva. Claro, una pregunta que en esta terapia tú hiciste en la universidad, que tú hiciste en la universidad abordaron como los temas académicos entonces. ¿Qué hubieras dicho? Sí. Buena onda la paciente, entonces no, y así, y la hace. Pero claro, es como que uno quisiese aclarar como un contenido objetivo que apareció, ¿cierto? Una pregunta completamente objetivante. Claro, que se puede responder sí, no. Como que, ¿y? Veamos cómo sí. Al comienzo sí, después de forma muy general, abordamos el por qué yo me sobrecargaba, el sobrecargarse, es como ahora una cuestión psicológica, así como con tantas cosas. ¿Por qué? La explicación, poco tiempo para descansar, es algo que yo he ido superando con el tiempo. Ya no soy tan autoexigente, tan autoflagelante. Esas palabras que son como descripciones psicológicas sobre sí mismo, lo único que hacen es cerrar. Que bueno, no permiten ver, bueno, por qué la persona se exigía tanto, frente a qué situación estaba que la persona requería mayor exigencia, no sé. Pero ahí nuevamente identificamos una cosa, que era en harto un cuento de cumplir con expectativa que mi familia había puesto sobre mí. Y ahí llega, la misma paciente vuelve a poner el tema de la familia, ¿cierto? Que llega, ya, sí, ok, pero el tema de la familia, que yo ahí como me estaba aprendiendo a separar, pero siempre en conjunto, no específico mis padres, por decirlo así. Y una parte que me dices tú que no alcanzaron a profundizar. Literal. Nuevamente, entonces, hay una parte. Como que la vida de uno es una cosa que tiene distintas partes, y hay una parte entonces que como que no se profundizó, entonces vamos a ella. Si la intuición está bien, hay algo en el modo. El terapeuta no está dentro de la conversación. Si ustedes están conversando con cualquier persona, no les habla así, sino que les habla desde adentro de la conversación. Aquí es más bien como una cosa que se está claro. ¿Cuál fue esa parte? Ya, a ver, veamos si alcanzamos por él. Creo que me faltó profundizar como en la historia. La historia entonces no es la vida de uno, sino que con la historia es como una cosa objetiva que uno tiene. Creo yo, más en las emociones que me provocan, que no es subjetiva. Ciertos episodios de la historia, ciertas cosas, son cosas. Me cuesta explicarlo porque son como. A ver, y se está quemando un poco ya. No sabe como episodios tan cotidianos que decantan en tanta rabia. Y cuando yo pienso, cuando lo digo, es algo como estoy un poco exagerando las cosas, pero no sé, a ver, desde chica que me ha molestado, mi papá hace mucho ruido, come, y eso me genera mucha histeria. Ahí aparece algo distinto. Es decir, desde chica me ha molestado, mi papá hace mucho ruido, come. Uno del tiro se hace la imagen, ¿no? Se hace la imagen del papá de 70 años con un chorro, así como en la cara. Y así aparece, ¿cierto? Aparece la película. Pero ella, por eso me genera mucha histeria. Siempre yo digo, en general uno se queda bien con el padre, dicen, es una explicación freudiana, el objetivo. Qué sé yo, que le lleváis mejor con el padre. Pero yo no me llevo bien con ninguno de los dos, me llevo nomás. Esa está buena. No me llevo bien con ninguno de los dos, me llevo nomás. Esa también ahí aparece algo más. Hay un modo de enunciación ahí en el cual está mucho más adentro. Por un lado, mi papá me provoca mucha irritabilidad, sus sonidos, sus costumbres. Como no sé, botar mucha comida o ser poco aseado. Mi mamá, por su parte, lleva una guerra fría, así muy extraña, como ella me contradice todo a mí, yo a ella. Como, no sé, hablando en la tele.
onda, me cae bien, no sé, por la Quinita Larraín, dice ella. Yo, no, me cae mal por tal y tal cosa. Y ella piensa que yo la estoy atacando. Pero puede que en realidad a mí me caiga mal, lo estoy diciendo solamente. Entonces, después de eso, ella, por ejemplo, comienza a morderse la uña. Y a mí, no sé por qué, pero me molesta verla. Me molesta esta imagen de ella. Y empieza a hacer... porque sabe que me molesta. Se pone a silbar o cantar, muy desafinada. Y más me irrita. Entonces, son una seguida de cosas que yo ahora identifico. Ahí vuelve a salirse. Ella empezó, aquí vuelve a salirse. Entonces, son una seguida de cosas que ahora yo identifico. Pero me cuesta entender por qué. ¿Por qué me provocan tanto rechazo? Cuando estoy en mi casa, mi papá entra a mi pieza y a saber en qué estoy, ordena, no sé, estoy esto así, yo solo quiero que se vayan, que salgan, solo quiero estar sola, como que no quiero ver. Y sentir eso es súper heavy, ¿vale? Como siento muy mal agradecida, porque ellos han puesto todo su foco en mí para que yo tenga una carrera y bla. Entonces sentir rechazo obviamente me hace sentir culpable, porque es como que no tengo motivos para estar enojada con ellos. ¿Dónde sienten ustedes que ella se quemó más? ¿Dónde está más el tema? Da la impresión. Yo creo que en general se ve que aquí en este párrafo ya se suelta un poco más. Se suelta un poco más y después vuelve a cerrar. Y se vuelve a hablar de sí así, o como una cosa psicológica. ¿Dónde sienten que quema más el discurso de ella? En el fondo, como su relación con los padres y la molestia que le genera, porque si bien ella dice de que no debiese sentir como este malestar en el fondo para con ellos, ese es como el discurso políticamente correcto de decir, pucha, me han dado todo, no tengo por qué molestarme, pero en verdad sí molesta en el fondo, como que eso debería ser como para mí ¿Y qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que... como sus costumbres, como sus hábitos en el fondo, ¿Ya? ¿Qué estás pensando tú? Bueno, cuando habla del tema de los ruidos o de la comida, como una cosa muy cotidiana, como de un desgaste ya de estar hora tras hora tras hora compartiendo. Esa es su costumbre, yo encuentro que es muy fuerte. Es muy fuerte y ahí claramente hay algo socioeconómico. En el primer párrafo aparece este tema de que ellos son viejos y todo el asunto. Y aquí me da la impresión de que aparecen dos cosas. Por un lado está como esta imagen tan como visual del papá ahí como con los tallarines, así como y la mamá marcándose las uñas. Pero también esa es su costumbre, yo encuentro que es muy fuerte. Si da la impresión, claro, de una joven de que, bueno, yo tengo una carrera y bla, es decir, ahí hay algo que tiene que ver con el tema socioeconómico. Y que ya hable sobre sus papás como sus costumbres, también es muy fuerte. En la distancia. Claro, pero lo pone afuera. Ahí, es decir, uno podría llegar y preguntarle aquí. Uno aquí podría preguntarle, la persona que se queda con la cosa más psicológica, se quedaría con la irritabilidad, con la rabia. El caso más terrible con la histeria, que habla de la persona más, el psiquiatra, la persona más objetivista trataría de ir viendo así como de desmenuzar esto. Aquí la pregunta más apropiada sería preguntarle ¿y cómo son sus costumbres? Retomarles. Dice sus costumbres muy fuerte. Porque da cuenta. Aquí, ¿cuál ha sido el tema? Aquí el tema no ha sido que fue el psicólogo la vez pasada, sino que el tema es la familia. Nosotros queremos ver el modo en que ella vive eso de la familia. Al hablar, llega y ella toma ciertos modos propios de la psiquiatría, etc., la objetivación, la subjetivación. Pero aquí aparece algo más idiosincrático, el modo en que ella efectivamente lo vive. Y claramente, al hablar de su familia como sus costumbres, ella vive a fin de cuentas a su familia como ella al margen de ellos.
sabemos, pero eso suena, ¿cierto? Si retoma más esa línea. Podríamos pensar que una persona, nivel socioeconómico medio bajo, que efectivamente sea universidad, empieza a juntarse con otro tipo de personas y ya no sabe qué hacer con los papás. ¿Cómo se sitúa ella frente a los papás? Que son distintos del contexto en el cual ahora se mueve. Ya. Ese es el tema, la diferencia entre el enunciado y la enunciación. Es decir, más allá de lo que la persona dice del contenido, bueno, esto es algo que nosotros siempre hacemos en las conversaciones, que uno siempre está fijando más bien cómo lo dice. Entonces alguien puede decir, no, sí, esto es muy importante para mí, que no sé qué, pero uno no le cree. ¿Qué es lo que dice Lacan? Eso tiene que ver. Eso segundo. ¿Cuál es la dificultad? Que claro, así como todos estos análisis del lenguaje, del estructuralismo, hay mucho material metodológico para cómo hacer eso, realmente ha habido mucho menos material para hacer eso. Segundo, y bueno, ya ahí ya no alcanzo, así que dejemos ahí nomás que es como uno cuando puede ir a los orígenes de donde se planteó este tema y hay mucho bagaje metodológico para abordar este tipo de cosas. Ahora lo que podríamos hacer son preguntas abiertas sobre ambas presentaciones o argumentar lo que sea. Yo tengo una pregunta larga y fome. A mí me preocupa como que a esta altura, en pleno 2014, se siga transmitiendo cierta historia con respecto a los orígenes, la naturaleza y la historia del psicoanálisis, que tiene por ende, digamos, Freud y Lacan, que tiene ciertas consecuencias clínicas raras, por no decir preocupantes. Tú hablas de que las descripciones psicológicas sobre sí mismo que hace el paciente, como que lo que hacen es cerrar, porque el paciente viene con este discurso así como de matinal que impone, como él haciendo su propia lectura del tema, pero el hecho es que tu propia lectura del tema también es súper violenta, ¿sí? O sea, tú estás todo el rato como juzgando lo raro que es su discurso, desde una posición que es una posición, digamos, una posición normalizadora. Y yo creo que tiene que ver también no solamente con la manera en la que se ve, digamos, en la que se entiende el discurso del paciente. Usted dice, por ejemplo, que la enunciación es lo que está más allá de lo que la persona dice. La enunciación no es lo que está más allá de lo que la persona dice, es lo que la persona dice. No en su contenido significativo, semántico, por supuesto, pero es la literalidad de lo que la persona dice. Y eso lo dice Lacan. Lacan dice el discurso del paciente hay que tomarlo a la letra. Entonces no hay que suponer que hay un más allá. El meta lacaniano no es igual al meta freudiano, primero. Segundo, y eso tiene que ver más como con la clínica, cuando hablamos de la historia del psicoanálisis, tú haces ¿cómo se llama? Esta breve reseña de las dos opciones que había tras la muerte del padre, en donde finalmente se encontré interesante este uso de la palabra como que se indexa el psicoanálisis a la psiquiatría, porque en efecto eso fue lo que sucedió y Lacan se opone ciertamente, pero eso no quiere decir que se haya... O sea, lo único que eso quiere decir es que se desestimó, digamos, lo que Freud pensaba, es una expresión que tú ocupaste, pero lo que Freud pensaba con respecto al rol del psicoanálisis y por ende la historia que todavía nosotros asumimos que el psicoanálisis debería haber tomado pese a estas desviaciones normalizadoras psiquiatrizantes, tiene que ver con lo que Freud performativamente generó como la historia del psicoanálisis. Porque el hecho es que historiográficamente hablando, el psicoanálisis no es una ruptura con respecto a la psiquiatría, sino que es una rama de la psiquiatría. Y existen libros importantes, no de críticos del psicoanálisis, no de aquellos que no le hacen caso a Freud, sino que aquellos que lo cuestionan, que muestran que efectivamente el psicoanálisis todo lo que le debe a la psiquiatría profunda. Primero, entonces creo que ahí ya hay un falsamiento con respecto al lugar histórico del psicoanálisis freudiano, digamos. Y con respecto al psicoanálisis lacaniano, encuentro que es aún más complicado porque está esta narrativa como de Lacan el estructuralista, y el hecho es que Lacan no era un estructuralista. O sea, tú mencionas a Boris Jacobsen, a la Rudinesco y a Jacqueline Miller, y la Rudinesco le dedica el precioso último capítulo de su biografía a cuestionar justamente el relato milleriano,
Y von Jacobsen, por otro lado, tampoco adscribe eso porque él acentúa la influencia como hegeliana y heideggeriana de Lacan. Entonces, hay como una continua adscripción a este Lacan que es tratado de la misma manera en la que esta psicóloga trata al paciente, o sea, como un texto ya terminado, como un manual que hay que desentrañar semánticamente. Tú hablas, por ejemplo, de que esa cita de Función y Campo era del discurso de Roma, y esa cita no es del discurso de Roma, es del informe de Roma. El discurso de Roma es otro texto. Entonces hay un montón de Hagamos algo. ¿Ah? Necesito que me resuma Sí, yo creo una pregunta, como cuál es el punto. Ah, ya, la resumo. No, pero una pregunta que podamos ver en el texto, cómo podría ser entonces. Con respecto al paciente, Con el contenido de... Oye, igual les recordaría que la discusión es sobre no alguna cosa específica, sino que es que experiencia. para mí no es una cosa específica, yo creo que acá hay problema importante. Digamos, ya que estamos hablando de escritura en Lacan es un texto, y el texto psicoanalítico, que busca ser un reflejo, digamos, un reflejo con todos los problemas que tiene esa palabra, del texto inconsciente, es un texto en escritura, no es un texto terminado. Yo creo que tu presentación trata al psicoanálisis y al discurso inconsciente como texto ya terminado. Esa es mi pregunta. Ya. Ese es un buen punto. Me esforcé con todas las neuronas que me quedan. Ah, ya. Por ejemplo, con respecto al eslao del paciente, ¿mujer? ¿Qué cosa? El paciente... Me perdí. Con respecto a la paciente, yo entiendo que tú estás mostrando como que esta paciente viene, digamos, no viene subjetivada, sino que viene como pegada al discurso del otro y por ende hay que despegarla de ahí, pero primero no creo que eso tenga que ver con el carácter subjetivo o objetivo de sus palabras. Y eso quiere decir que en lo que respecta como a las intervenciones, mi pregunta es ¿hasta qué punto las intervenciones que tú estás proponiendo no van exactamente en la misma línea que primero la tienes sintomatizada y segundo, Eso, en la línea del... Muy bueno. ¿Y qué pregunta dices tú que se le podría hacer? Ah, no sé, yo no hago clínica, yo solamente leo a Lacan con atención. Claro, lo que pasa es que hay que ver aquí qué pregunta se podría hacer en lugar de cómo son sus costumbres. A mí se me ocurre esa que es buena. Porque, por ejemplo, ¿qué otra cosa tú resaltarías en lugar de esto que se plantea acá? Si me hubiera tocado eso, yo creo que desde la punta del iceberg en adelante hay un conjunto de figuras retóricas y de corte en su propio discurso ¿Cuál hay que retomar? que tenían que ser retomados desde el comienzo. Eso ya, ¿cuál? Uy, no sé. Vamos aquí. Aquí, por ejemplo. No ¿Qué sé. le preguntarías tú en lugar de esa pregunta que se tiene? No sé, no se me ocurre. Este párrafo acá, ¿qué le preguntaría en lugar de eso? Tampoco se me ocurre. Pero ciertamente no asumiría que viene con un discurso extremo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en lugar de esta acá. ¿A alguien se le ocurre otra pregunta que se puede hacer? Yo creo que también se podría ver el tema de la carrera, también se podría haber preguntado. Ese es el punto, que el punto es captar no tanto lo que la persona dice, sino el modo en que lo dice. Y qué es lo que está haciendo cuando plantea las cosas de un modo o de otro modo. A mí me da la impresión de que cuando se le pregunta aquí cómo son sus costumbres, lo que se sentía es que se le abre la puerta a un modo, a algo que dijo la paciente que va a un modo más conectado. Siempre se puede ver y se puede ver distintas alternativas. Damos otra pregunta, otro comentario. Cuando al comienzo de la charla se plantea la pregunta del objeto del psicoanálisis. Y en cierta forma queda, o sea, como se plantea la pregunta desde qué es lo que diría Freud al respecto, de hablar de un objeto de pensamiento como susceptible de ser objetivado.
en cierta forma no es en cierta forma más o menos abstracto, más o menos como que bueno, tiene relación con el primer comienzo de la charla de un yo que no está sujeto a algo objetivo, o sea, que no está sujeto a algo formal y específico. De cierta forma después se responde la pregunta desde Lacan diciendo que el objeto sería el lenguaje, pero en relación a que este sería el medio por el cual el yo presenta su interioridad. De cierta forma, mi duda está en cuál sería si el objeto sería el medio en ese caso y qué sería lo que habría detrás. Súper bueno. Y ambas presentaciones yo creo que abordan el tema que es cuando Lacan habla del descentramiento del sujeto en el discurso, es no en el discurso. Si habita no es como que yo soy alguien y está el discurso y entonces yo aparezco en ese discurso, sino que precisamente que es como en la superficie del discurso donde aparece. Ahí aparece como en la enunciación, en el modo en que no podemos hablar de una cosa de distinto modo, podemos hablar enojado, podemos hablar triste, podemos hablar agradecido. Es en ese modo donde aparece la persona. Y que eso no es como que yo estoy allí en el discurso, sino que es precisamente en lo que dice la persona donde está. Se pondría el objeto dentro en el medio y eso me suena como un... Que no es medio, el lenguaje ya no es medio. Esa es la novedad, es decir, el lenguaje no es un medio de comunicación, no es un medio de expresión, sino que más bien yo habito en el lenguaje y entonces yo no lo utilizo, sino que yo estoy ahí. Ahora, mira, ahora, en lo que yo estoy hablando ahora. ¿Y en qué estoy hablando? ¿Dónde aparezco yo? No fundamentalmente en el contenido de lo que estoy diciendo, sino cómo te lo estoy diciendo. Ahí es donde estoy yo. Ese es como... También se podría abordar desde... Bueno, no tenemos tanto tiempo para conversar como quisiéramos, pero me parece que la conversación que teníamos de preguntas o problemas que estamos trabajando con Vicente, el psicoanálisis, yo desde la lectura que hago de los ensayos de Montaigne, claramente hay una apuesta de pensar una forma de subjetividad. Yo creo que es una de las potencias del psicoanálisis, ¿no? Pensar una subjetividad no estanca, ¿no? Una subjetividad plástica, el hecho de que el psicoanálisis nos permita pensar procesos de subjetivación que implican un permanente ejercicio, ¿no? de reescritura o retranscripción del propio psiquismo. En el caso de Montaigne nos propone una comprensión de un yo que está en condición de pensar, ¿no? Así no es un yo que previamente enfrentado, ¿no? Como a la certeza en sí puede plasmarlo en la escritura, en este caso claro, el habla, ¿no? O la escritura como un medio, ¿no? De emplazamiento, un yo que parte, ¿no? del supuesto de su identidad, sino un yo que se explora, que va a la búsqueda de sí en ese ejercicio escritural, y por lo tanto, claro, pensar la relación entre experiencia y escritura es pensar en la propia escritura o el ejercicio del lenguaje como el lugar donde el yo sale a flotar. No estamos hallando un yo que ya se ha cristalizado, sino un yo, como les decía, plástico, procesual. Digo, son temas, o sea, rebosamos muy precisamente, pero es desde ahí que creo que convergemos en la pesquisa. Una pregunta más, Si mi lenguaje es un poco confuso, si mi lenguaje es muy retrato, si yo, en el fondo, ya para la carta, sería el objeto es el lenguaje y para Montaigne sería la expresión de mí, o sea, en el fondo mi rechazo. ¿Dónde está la noción de
Súper buena pregunta, porque lo que hay a la base es un cuestionamiento de la noción de mí mismo, que se analizó en distintas áreas, y que más bien es una suerte como de reconducción. No es una disolución completa, sino más bien una reconducción de un sí mismo como una identidad, sí mismo reflexivo, a un modo, es decir, a algo que habita en algo que es ajeno a él. Es decir, ¿cómo poder decirlo? No es que haya un sí mismo que después usa algo que es objetivo, que es el lenguaje, para dar cuenta de un mensaje a otro sí mismo, sino que uno está en lo que está diciendo. Y eso entonces está la distinción entre el contenido, lo dicho, y la enunciación, el modo. Uno de los principales planteadores de esto fue Heidegger. Él decía, en lo que se dice hay que distinguir el contenido, que llamaba sentido de contenido, del sentido de referencia y el sentido de ejecución. Una cosa es lo que yo digo, otra cosa es cómo lo digo. Es decir, cuál es el modo en que yo digo eso, y otra cosa es cuando yo lo digo de ese modo, qué es lo que estoy haciendo. ¿Y qué es lo que nos dice él? Eso último hay que cantar, porque ahí es donde está la persona. Pero la persona no es que la persona sea un alguien, sino que la persona está en aquello que hace. De alguna manera eso lleva a decir, mira, es la forma de vida que se está haciendo a la base de lo que es el modo que se está viviendo. Y eso aparece en el lenguaje. Nuevamente, no se puede como pistas para seguir la discusión. Cuando pienso en Montaigne, pienso en un lugar que uno podría visibilizar como el advenimiento del yo, o podríamos decirlo más radicalmente, como la invención del yo que tiene lugar en el contexto de la modernidad. Tendemos a naturalizar el mí mismo, como digo, pensando que ese espacio, ese pliegue de interiorización con el que habitualmente nos relacionamos tuviese una condición natural en el hombre, cuando esta forma de relacionarse con la propia subjetividad tiene un particular contexto de emergencia que es el contexto moderno. El ejercicio de preguntarse por la condición histórica de esa relación que el hombre sostiene consigo mismo bajo la figura de no es el fuero interior, el mí mismo, el espacio interno. Por eso partía el texto con la invención del cuadro, no pensar que el retrato es una invención tardía, una invención que emerge en el contexto de los albores de la modernidad, o sea que el autorretrato, ¿no? que la posibilidad de que un pintor se plasme en un cuadro, tiene que ver con el contexto, con un nuevo contexto, ¿no? De relación del hombre consigo. Y Montaigne en la escritura viene a emplazar muy radicalmente este nuevo ejercicio, ¿no? Es completamente desazonante, inusitado en la época que él lo propone. Es esto de escribir un libro donde yo mismo sea la materia, ¿no? Donde yo me pinto. Por ejemplo, Pascal, ¿no? Era muy resistente al ejercicio, ¿no? El tonto proyecto que Montaigne tenía de pintarse, ¿no? Dice Pascal. Simplemente, digo, no respondo al punto, pero es para tratar de tomar nuevas, o de relacionarnos con los problemas que estamos trabajando desde ese gesto de interiorización y pensar que, bueno, que eso que llamamos mí mismo tiene un lugar de emergencia y tiene que ver con nuevas formas de configuración de la relación del hombre consigo que tienen un marco contextual importante y entonces también nos ayuda a desustancializar esas figuras, ¿no? Y preguntarnos también nuevamente más prácticamente por cómo se configuran estos modos de relación con la propia